de agentes de ventas internacionales, no, ¿por qué no cambiáis el guión? Y ellos, ¿por qué no tienen más historia de amor? ¿Y por qué no sé qué? No, es que esto es lo que yo quiero hacer, eso es lo que siempre he defendido y en ese sentido, tanto la gente de Contracorriente como Diagonal, los productores españoles me apoyaron, ¿no? Y de verdad, y hubo momentos que pensé que esto no lo vamos a hacer, pues esto sigue así, ¿no? O sea, que el ser director además es esto, es la sensación de esto no lo vamos a hacer. ¿Eso te pasa todos los años? La película se paró, el rodaje se paró 3 veces. Estábamos a punto de empezar pero bueno, esto es normal, ¿eh? Estas cosas pasan. También pasan en los edificios y pasan es normal, ¿no? Ya, no es una faena, ¿eh? Es una faena. Sí, es un poco como ya, o sea, que te has hecho la ilusión y ya. Que en 10 años que digas, no, la historia de Leche Martela la empezamos hace 10 años y paramos. Yo hubo un momento que entendí que esto iba a ser así, que cada proyecto iba a ser pues eso, una travesía del desierto y bueno, pues, se acepta y ya está. ¿Y cómo ves? Me imagino que te pedirán consejo, ¿no? De jóvenes cineastas continuamente, ¿qué hay que hacer? ¿Tú querrías que tu hija fuera cineasta, por ejemplo? No lo va a ser, no lo va a ser. Pero ¿eso te parece bien? Sí. Y cuando te piden consejo, ¿qué consejo das de estos prácticos? Es que el único consejo posible es la perseverancia. El único consejo, es que no hay nada más. O sea, yo creo que, evidentemente, una de las cosas que yo no he ido a una escuela de cine. Es verdad que sí que tuve gracias a la publicidad, pude estar en contacto con grandes cineastas, y grandes directores de fotografía, los que aprendimos. O sea, piensa que yo entré en una agencia de publicidad y me llevaron a ver un rodaje donde estaba John Alcott, que era el director de fotografía de Stanley Kubrick, ¿no? Además tenía muchos problemas de vista y tenía un ayudante que luego ha sido un gran director de fotografía y yo veía a aquella gente trabajar y a mí me gusta el aspecto técnico del cine también, me gusta ver cómo se ilumina, cómo se crean estructuras para poner la cámara cuando no había estas cámaras de 3 cabezas y de 3 ejes. Entonces, en ese sentido, he aprendido mucho haciendo y viendo hacer. ¿Qué he echado de menos en cuanto a no ir a una escuela de cine? Pues encontrar a gente con tus inquietudes, ¿no? Muchas veces esta sensación de ser un outsider la he tenido porque, claro, mis amigos directores de cine no son un profesor de autoescuela. Nosotros somos gente muy variopinta, ¿no? Pero eso también quizás esté bien, ¿no? Porque a veces, no sé, a veces pasa que hay burbujas, o sea, que tú notas que a lo mejor en tu grupo hay burbujas. Yo no. Yo estoy esta burbuja tal, no. O sea, y además, es que o sea, yo no puedo decir que tengo amigos directores de cine. Amigos conocidos, no puedo decir que tenga un íntimo amigo director de cine. Mis amigos son periodistas, escritores, el de la autoescuela, que es licenciado en física, pero no me preguntes por qué es profesor de la escuela. Son gente que hace